Una mujer vino a mí hace algunos días y me dijo, fui a cada predicador en mi ciudad, a cada pastor evangélico en mi ciudad, y nadie siquiera me hablaba. Los primeros 5 minutos, los demonios estaban saliendo por todos lados, solo porque la escuché. Muchos pastores a veces no escuchan, predican a la gente y les dicen las reglas, les dicen las cosas como deberían ser, pero no escuchan del modo en el que funciona en el mundo real para la gente común, en un mundo lleno de pornografía en internet, de un dramático crecimiento de la New Age y todas otras cosas. ¿Cuál dirías que son algunas de las maneras más comunes en las cuales crees que la gente obtiene demonios? Tenemos muchos líderes teológicos en nuestro país que son dinosaurios, son parte de un pasado que ya no existe, esta era de ocultismo, misticismo, metafísica, creencias, ser normativos. Esto es el 75 al 80% de los cristianos evangélicos que no creen que Cristo sea el único camino, creen que hay otros caminos a Dios. Este sentido de ceder, de compromiso en nuestras creencias es el nuevo normal en América. Hay que despertarse, iglesia, pastores. Hay una nueva normalidad y una nueva normalidad trae con eso un montón de demonios. Bueno, bienvenidos todos a este episodio. Estoy emocionado de que se unan a nosotros hoy. Creo que hoy se quitarán las vendas de sus ojos y verán que hay cosas que hay más allá de este mundo físico, que hay un mundo espiritual. La Biblia nos habla de esto. Hoy tenemos el placer y el honor de tener al doctor Bob Larson con nosotros. Él no es ningún extraño, no solo a mi canal, ni a muchos de ustedes, para gente que está expuesta al ministerio de la liberación y de la guerra espiritual. Es un hombre de Dios, es un padre, es un marido, pero más importantemente, él es un asesino de demonios. Él expulsa demonios y es la máxima autoridad en el campo de demonios, del oculto, de la brujería, de la liberación. Y no es solamente alguien que estudió estos temas, sino que es algo que hace esto. Antes de esto le hice una pregunta: ¿cuál fue tu liberación que más miedo te dio? Y dice, creo que esta es la que pasó ayer. Él está en las trincheras ministrando no solo a gente demonizada, sino a pastores y líderes, ministros de liberación que están luchando con demonios cada día. Él hace esto y no para. Hoy tengo el privilegio de tenerlo aquí con nosotros y creo que va a abrir tu corazón y Dios a través de él te hablará hoy. Bob Larson, gracias por estar aquí. Gracias Vlad. Vamos todos. ¿Podrías llevarnos al comienzo? ¿Cómo todo comenzó para ti? Recuerdo haber leído tu libro, ese gran libro sobre Bob Larson y todo tu estudio en los cultos y las religiones falsas. No sé cuánto tiempo me tomó estudiar esto, pero por lo que comprendí, yo entendí que tú viajaste por muchos países y aprendiste sobre lo oculto, y antes incluso de hacer liberación. ¿Puedes contarnos cómo empezaste con todo esto? Sí, comencé como un chico de granja en Nebraska. Fui a la Universidad de Nebraska. Planeaba hacer medicina y me convertí en cristiano. Sentí un llamado al ministerio. No tenía idea cómo se iba a ver esto. Y encontré algunos pastores que me dejaron compartir mi testimonio. Y luego estudié clases de oratoria motivacional por 3 años, lo cual desarrolló mis capacidades de oratoria, pero no sabía qué quería hacer. Entonces fui a ver el mundo. En esos momentos podías conseguir un pasaje de vuelta a cualquier lado en el mundo, a donde quisieras. Simplemente no volvieras hacia atrás, ibas hacia adelante. Y fui a docenas de países en todo el mundo. Pero tuve un shock real cuando llegué a África, Medio Oriente, Asia, India. Vi demónicos rituales y ceremonias. No sabía qué era, nunca había hablado de nada así, nunca había visto algo así, pero estaba intrigado por esto. No de un modo insano, pero yo buscaba estas ceremonias, rituales de automutilación, conjura de espíritus, vudú, y en cada uno de los casos había un tema en común. Cuando le preguntabas a la gente, ¿qué está pasando aquí? Porque en algún punto todos entran en convulsiones, caen al suelo, gritan, vomitan. Ahí es cuando nuestro Dios entra en nosotros, me dicen. Para ellos es algo positivo, eso es lo que quieren. Quieren ser poseídos por los dioses. Eso es algo santo para ellos. Y yo dije, esto parece lo que la Biblia dice, posesión demoníaca. Volví a los Estados Unidos, continué con lo que estaba haciendo y
No pensaba que iba a ser un exorcista, ni nada por el estilo. Hasta que una noche estaba hablando en una reunión de juventud y me pidieron que viniera y compartiese mi testimonio porque había sido un músico profesional, había tenido un pasado así. Y hablé, compartí mi testimonio y estaba listo para salir del escenario y una chica de 15 años viene y me habla muy candentemente y me dice, no creo en tu Dios. Y yo le digo, ¿realmente? Y yo estaba empacando mi guitarra y mis equipamientos listo para irme. Pero ella ganó mi atención. Y en ese punto dije, bueno, ¿por qué no crees en Dios? ¿Crees en el diablo? Y me dijo, oh sí. ¿Y por qué crees en el diablo? Y me miró directo y me dijo, esta es una chica de 15 años. Y dijo, tengo sexo con el diablo. Digo, ok, esa clase de cosa era muy rara. Nadie hubiera dicho esto en esa época. Nadie había dicho algo así. Y digo, bueno, a ver, déjame hablar con este diablo con el que tienes sexo. Vamos, adelante. Y esta cosa apareció. Y habló de ser un amante a ella. Por supuesto, ahora la gente en ministerios de liberación sabe y tiene una teología sobre parejas espirituales y esa clase de cosas, pero nadie hablaba de esto en aquel momento. Nadie sabía nada. Yo ciertamente no sabía, pero había pasado pasé gran parte de esa noche hasta la mañana temprana con esta mujer. Y fue realmente interesante que justo en el medio de cuando empezó a hablar, comenzó a hablar en un acento muy distinto, muy distinguido, de clase alta británico. El demonio dijo que venía de Inglaterra, por eso hablaba así. Había mucha confirmación sobrenatural de que había algo. Y no mucho más pasó. Pero cuando me comprometí, fue hecha liberada. Bueno, por lo que sé, sí, pero no fui yo. Nunca la pude seguir. No supe exactamente qué le pasó. Sí, lo expulsamos. Hubo otro caballero ahí que había visto a algunos misionarios hacer esto y hablar sobre esto, y él entró y me ayudó. Pero yo tenía muy poca comprensión. ¿Tú sabías algo del tema? ¿Ya sabías? Hiciste la pregunta, hey, tengo que hablar con el diablo que está dentro tuyo. O sea, que tenías alguna clase de marco teórico de la liberación y de expulsar demonios de gente. Sí, de un libro. Pero tampoco venías de un pasado carismático. No, nada. Y bueno, aquí estaba. Y yo entré, caminé. Tenía que realmente decirle a esta cosa que se vaya y no se quería ir. Y le decía, ¿por qué no te vas? Fue prueba y error. Hice lo mejor que pude. Pero esta fue mi introducción. Esto es una introducción significativa. Y nada pasó por un tiempo. De hecho, por un par de años. Pero luego, cuando hice el compromiso de entrar al ministerio y comencé a viajar por el país hablando y básicamente compartiendo mi testimonio, no era un predicador. Nuevamente, la gente venía y empezaba a hablar de cosas sobrenaturales. ¿Sabes? Uno de los puntos de cambio en mi vida fue cuando otra persona joven vino caminando a mí y me dijo, ¿podrías orar conmigo? Y le dije, ¿seguro? ¿De qué quieres que oremos? Y yo diría que tenía 15 o 16 años y me dijo, me masturbo compulsivamente y no puedo parar. Y le dije, ok, bueno, ¿cuándo esto comenzó? Cuando encontré la pornografía de mi padre. Yo no sabía en ese momento que el padre era un diácono en la iglesia donde yo estaba hablando. Eso es otra historia. No llenó ningún cuestionario. Y dije, bueno, ok, trataré de ayudarte. Oh, mi Dios. Fue una serie de casos así. Yo no sabía nada de demonología. No había ninguna construcción. No había ningún marco teológico desde el cual trabajar. Y en aquel tiempo no había ningunos libros. Nadie hablaba de esto. Así que hice lo que pude. Y luego se desarrolló desde ahí. Recuerdo cuando llegué a Estados Unidos que mi pastor, que es mi tío, él había visto tu trabajo en la televisión. Creo que estabas los lunes a las 10 de la noche, te ponían en ese horario, cuando toda la gente demonizada probablemente necesitaba ayuda muy tarde en la noche, y descubrió tu programa. Y él constantemente nos decía que lo sintonizáramos si teníamos 13 o 14 años de edad. Y yo tenía mucho
hambre por lo espiritual y por lo sobrenatural. Pero eso era raro. Recuerdo que la primera vez que lo vi, dije, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre con la cruz? Y luego, tú sabes, al final del programa, tú tenías tu próximo seminario. Y frecuentemente venías a Portland y Seattle. Yo recuerdo, en el fondo de mi mente, nuestro pastor toma la camioneta, nos carga, teníamos 13, 14 años de edad, y dijo, vamos a ir a ver a Bob Larson. Y todos estábamos tan intrigados y asustados al mismo tiempo porque decíamos, teníamos demonios. No queríamos que esos demonios salgan, que no lo comprendíamos. Y la primera vez que vine a uno de tus seminarios, conocí a una persona ahí que tenía un agujero en su lengua y un demonio que venía pasando de una generación a otra, que marcaba a cada generación haciendo un agujero físico en su lengua. Y les está contando esta historia a nosotros. Antes del seminario estoy parado ahí diciendo como, oh Dios, esto es real. Y me marcó, porque esta persona luego comienza a manifestar durante el seminario. Y sabes, es la primera vez que estaba en un servicio de la iglesia. Yo había crecido en una iglesia pentecostal, había visto cosas interesantes que interrumpen el servicio. Pero usualmente es alguien que se quiebra hablando en lenguas o algo así. Nunca había visto a alguien que se quiebra gritando. Y tú no lo viste como una interrupción. De hecho, casi miraste hacia adelante, paraste tu sermón y fuiste a esa persona. No era un gran auditorio, había 70 o 100 personas. Y fuiste adelante. Y las cosas que vimos en televisión y ahora en YouTube, eso estaba pasando justo enfrente de mis ojos. Y esto realmente me marcó. Me marcó, me asustó y me marcó. Un par de meses después tenemos el aniversario de nuestra iglesia. Mucha gente eslava se reúne y mi pastor abre toda la conferencia poniendo 5 videos tuyos. No había oído esa historia. Recuerdo padres, porque no tenían idea, habían venido a celebrar la apertura de la iglesia y el pastor se para y dice, el poder de Dios es para hoy. Hay este ministro que es americano, es blanco y Dios lo usa. Veamos el poder de Dios. Y aparece un dios egipcio, Ra, y luego otra liberación. Y recuerdo ver alrededor de la audiencia, los padres esconden a sus niños asustados hasta la muerte. En una cultura eslávica esto nadie jamás lo vio. Lo sé, y el pastor dice, bueno, alabemos a Dios, vamos a la alabanza. No puedes saltar de ahí. Es marciano. Mi pastor siempre ha sido, diría el catalista, de asegurarse de que fuéramos expuestos y basados en el ministerio de la liberación, como un ministerio esencial dentro de nuestra iglesia. Y gracias por haber sido el ejemplo de esto. Han pasado 24 años de esto y estamos sentados aquí y tú estás continuando ese ministerio. No solo que tú lo continúas personalmente, sino que has ministrado a mí personalmente y a mucha gente de nuestro equipo. Y simplemente quiero decirte gracias por hacerlo y por ser fiel a eso. Bueno, gracias. Lo aprecio mucho. La transición para llegar a ese punto, de hecho, fue muy difícil. ¿Podrías compartir un poco sobre cómo llegaste de la primera liberación de la hija del diácono a lo que vimos en los años 2000 cuando estabas en la radio, en la televisión? ¿Puedes contar lo que vemos en una forma de cápsula, contarnos este viaje? El Señor, cuando trabaja en nuestras vidas, particularmente en el ministerio, Él nos lleva por algunas experiencias muy incómodas para llevarnos a donde quiere que estemos, para sacarnos de nuestra zona de confort, incluso fuera de nuestro marco teológico de referencia. Y esa historia que te conté tuvo un final interesante, porque yo sentí en ese punto cuando la joven mujer me dijo eso, que si iba a orar con ella, tenía que ser la autoridad apropiada. Bajo la autoridad apropiada del pastor de esta iglesia, él tenía que saber lo que estaba pasando. Así que fue y le dije al pastor, le dije, ¿podemos ir por favor a tu oficina? Tengo una mujer joven que está poseída. Yo ni siquiera sabía, no tenía ninguna idea. Ellos no creían, no sabían y no iba a pasar. Porque ellos pensaban que los cristianos no podían tener demonios. Exacto, por esa creencia. Y no, los demonios están en cualquier lado.
No hay que simplemente solo liderar a la gente a Jesús. Vamos a la oficina del pastor. Y le conté al pastor la historia. Y le dije, llama al padre. Y él estaba como, ¿qué? Ahora, en ese punto, no sabía que era un diácono en la iglesia. Llama al padre. Él tiene que venir aquí. Esta es su hija. Tiene hijos. Tiene que ayudarme. Y luego descubrí en ese momento que era el diácono de esta iglesia. Y le dije, no, despiértalo, aunque sea medianoche. Él viene a la iglesia, se siente y dice, ¿qué está pasando? Y luego la hija cuenta lo que está pasando. Ella había encontrado su pornografía que estaba escondida justo enfrente del pastor. Y ese fue un momento tenso, pero para el crédito del padre, él no luchó con esto. Él amaba a su hija y tenía una lucha con la pornografía. Esto era antes del internet, ¿ok? Entonces yo expulsé un demonio y pensé que todo el mundo iba a estar emocionado. Padre e hija se abrazaban, lloraban, y el pastor se paró y dijo, y había algunos ministros asociados ahí, dijo, ni una palabra de lo que pasó aquí jamás será dicha a nadie. Y yo dije, ¿qué? Pero Dios acaba de hacer algo increíble. Y él me dijo, tú nunca le dirás a nadie sobre esto. Ok. Nos fuimos del cuarto, volví a mi casa, no pensé mucho sobre esto, hasta que alguien me envió un pequeño cassette, una cinta, una pequeña cinta de cassette. Sabes, esto es antes de tu tiempo. Una cinta de cassette de una predicación del domingo de la mañana que él predicó el siguiente domingo. Y era todo sobre mí. Porque la palabra sí salió a la luz. Y él tuvo que pararla inmediatamente. Yo no recuerdo todo lo que estaba en ese sermón, pero se me condenó realmente como alguien del diablo. No un hombre de Dios, pero aún peor. Él miró a su audiencia y esto era una gran iglesia. Una de las iglesias más grandes de América. En ese momento, 5,000 personas. Y le dijo a toda su congregación, nosotros no creemos en expulsar demonios. No creemos que los cristianos tengan demonios. Y si tú crees que tienes un demonio, ve a otro lado. No te ayudaremos. Y yo dije, qué cosa horrible para que un hombre de Dios diga. Y yo realmente me enojé con Dios. Estaba realmente enojado porque yo pensaba que este pastor iba a ser la compuerta a más oportunidades de ministerio, ¿sabes? Cuando eres joven en el ministerio dices, bueno, si predico en esta gran iglesia, él le va a decir a todos sus amigos sobre mí. Y aparte, tú habías hecho esta increíble liberación, sí. Y pensé que él iba a compartir mi testimonio con todos, pero no. Y estaba tan enojado con Dios y atravesé un periodo de una semana más o menos, en el cual no podía orar, no podía sentir nada, estaba muy amargo. Sí, fue obediente a ti, Señor, y esto es lo que obtuve. Y luego obtuve una carta en el correo. Esto fue antes de los emails. Tenías que esperar una semana para recibir una carta de esta joven mujer y me dijo, he parado de masturbarme. Ya no veo más pornografía. Mi padre se ha arrepentido. Tenemos una gran relación. Y nuestra familia está mejor que nunca. Nunca he tenido la vida mejor que esta. El Señor me hizo una pregunta entonces en mi corazón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que opine la comunidad religiosa, lo que opine un pastor o una joven mujer cuya vida ha sido transformada y su familia ha sido sanada y este pecado ha sido expulsado? Y hasta este día puedo verme sosteniendo esa carta y llorándome por completo. Y sabiendo que tenía que pedirle a Dios que me perdone por esta amargura hacia Él, por sobrereaccionar ante esta situación. Pero esto fue un punto de quiebre. Sabía que nunca iba a volver después de esto. Porque el Espíritu Santo me dijo muy claramente qué era lo más importante. Si la aprobación de la gente o la sanación de un alma cuya vida fue cambiada. Y Jesús hizo esto con la mujer del pozo.
contra toda convención, contra toda regla religiosa, pero esa mujer, que tenía muchos problemas, era más importante de lo que la gente pensaba de él. Y esta es la lección que la gente tiene que aprender en este ministerio. Es un alma a la vez. Cualquier ministerio que sea, si es sanación, liberación, llevarlos a Jesucristo, es un alma a la vez. Y un alma vale la pena. Un alma es lo que le importa a Dios. Y si mantenemos el foco de nuestro ministerio ahí, nos hará mucho. Al compartir esto, pienso en este hombre que tenía la legión de demonios y Jesús. Él sabe todo. Él fue a esa región, ayudó a ese hombre, lo liberó y toda la ciudad rechazó a Jesús. Y viendo el ministerio de liberación, se siente como que usualmente es así. Ayudas a una persona y el precio por esto es el rechazo de una comunidad más grande, que no siente como que necesita liberación o que es muy buena en esconder sus pecados y que no quiere que alguien se ocupe de esto. ¿Por qué piensas que el ministerio de liberación es tan rechazado en la iglesia? Porque tú has experimentado mucho rechazo de cristianos. Siento que Dios ha abierto puertas para ti. Y cuando veo algunas de las entrevistas con gente secular, fueron más amables contigo. Fueron, de hecho, te honraron comparados con la comunidad cristiana. ¿Por qué piensas que esto pasó? Que hay tanta resistencia contra la liberación. Bueno, Anderson Cooper, Dr. Phil Donahue. Tengo una gran lista de personas que fueron mejores conmigo que muchos pastores. Pero, tú sabes, pasaba lo mismo con Jesús. Es la gente que lo escuchaba con felicidad, no los líderes religiosos. Así es lo que tienes que aprender. Debes comprender con quién estás realmente trabajando y para quién trabajas, a quién respondes, cuál es el llamado que estás respondiendo. ¿Por qué haces esto? Y no me refiero a estos que somos activos en el ministerio. Me refiero a una persona común a quien Dios ha llamado a orar por la gente, para ser un intercesor, para administrar liberación a gente. Están atravesando lo mismo. El diablo va a sentarse ahí y dejar que eso pase sin poner una gran resistencia. Por cierto, que va a atacarte y mantenerse atacándote. Pero voy a decir que en mi ministerio temprano tienes que atravesar las balas y llegar a la bendición. Las balas van a venir de cualquier dirección y tienes que empujar, atravesarlo. Del otro lado hay bendición. Y honestamente, soy una de las personas más bendecidas que conozco. Porque tengo las cosas que importan. Primero, tengo gran salud. Soy perfectamente saludable. Veo a un doctor algunas veces al año solo para asegurarme que todo está bien. No tengo nada de salud. Lo entrego al Señor, no sé lo que el mañana entregue, pero no conozco a nadie de mi edad a este punto que pudiera seguir mi ritmo al paso en el que yo voy y poder luchar con el diablo día tras día, hora tras hora. Eso es un don de Dios. Tengo mi maravillosa esposa, mis 3 maravillosas hijas. Esto es lo que realmente importa. La familia, el matrimonio, el llamado de Dios, salud y fuerza. ¿No es esto lo que todo el mundo está trabajando para conseguir? ¿No es lo que todo el mundo realmente quiere en el fondo? Y lo trata de obtener de tantas maneras. Y creo que yo soy una prueba viviente de que cuando tú puedes trascender más allá de las balas, hay una bendición esperando para ti. Y si tú permaneces fiel a lo que Dios te ha pedido que hagas, después de algunas serias luchas, encontrarás la paz en la presencia del Señor. Y todo tipo de cosas vendrán en tu camino que no habrían venido bajo ninguna otra circunstancia. ¿Qué dirías? ¿Dirías que ese es el secreto de tu longevidad? Sí, absolutamente. Es ver más allá de las balas y disfrutar las bendiciones porque eres un hombre de familia. No tienes ningún escándalo en todos los años que has servido a Dios. Y tú nunca has cambiado tu foco. Hay gente que comienza con liberación y luego salta a otra cosa. Y tú desde el comienzo, sea que fuera popular o no, aceptado o rechazado, tú te mantuviste. Es el mismo Bob, consistencia. Y eso es tan admirable.
Bueno, lo que están buscando es algo más cool, más nuevo, más rápido, mejor. Y yo no busco eso. Yo creo que hay una gran lección en uno de los campeones de la fe, el Dr. Bill Bright de Campus Crusade, que sacó las 4 leches espirituales. Él no anduvo en bromas con eso. Vino con 4 simples caminos para ganar gente para Jesús. Y resultaron en muchos millones de personas llegando al reino de Dios. Es muy simple. O si escuchas a Billy Graham predicar, no es profundo. No es profundo, pero es genuino. La gente todavía lo ve hoy. Y él afectó a un mundo entero. Por esto. Entonces, no manipules a Dios. Toma el llamado que te ha dado. Síguelo. Permanece en lista y escucha. Por gracia de Dios, he mentoreado a muchas miles de personas y muchos realmente se ponen raros, ¿sabes? Realmente saben más que yo, pero no han atravesado un 1% de lo que yo viví, pero saben más y pueden hacer más y pueden probarlo, pero tienen algunas ideas raras y voy a mencionar algunas. Manténlo simple. ¿Cómo fuiste capaz de mantener tu familia saludable y a tu matrimonio en el medio de todo esto, en el medio de los ataques, en el medio del ministerio de liberación? Mucha gente ve que cuando vas a la liberación, tu familia paga el precio de tener ataques demoníacos y que tus hijos no sirvan a Dios. No solo tus hijas son muy exitosas, pero también están en liberación. Digo, tu hija vino, incluso tienen libros. Estaban en un canal secular hablando de liberación. Aman a Dios. Desde afuera, viendo y también conociendo desde el lado de adentro, de tu familia, a través de personas que te conocen de cerca, hay un reporte muy positivo de que tu familia es saludable, que tienes un buen matrimonio, una gran familia. ¿Cómo fuiste capaz de lograr esto? Sé que fue Dios, pero ¿cómo contribuiste a esto? Al mismo tiempo haciendo liberación. Consistencia. Acuerdos. No soy perfecto, mi esposa no lo es tampoco. Hemos tenido problemas con nuestras hijas, pero nunca se fueron a la deriva. Sí han tenido excursiones un poco, pero no a un pecado profundo, porque las criamos sabiendo la realidad de la guerra espiritual. Cuando tuvimos a nuestra primera hija, mi esposa dijo, yo no quiero asustar a los chicos. La primera, que ahora es un doctor, una doctora, pero ella de hecho vino y habló y ministró a gente. Mi esposa dijo, Dije, no, esto es real, dejemos que lo experimenten. Y ella dijo, no. Ella lo intentó con la primera hija. Y le dije, bueno, ¿cómo vas a blindarla cuando los medios nacionales están tocando la puerta y hay gente entrevistándome? Estoy en la televisión y en todos lados hablando de expulsar demonios. No puedes simplemente blindarla de esto. El punto de cambio vino después de una noche en África. Esta pequeña era un poco más grande. Ahora tenemos ya 3. Mi esposa no había dejado que realmente tengan el impacto completo de esto. Y pensaba, bueno, estamos en África, estará bien. Y estábamos aquí en esta reunión. Y mi esposa trajo a las 3. Y estaban sentadas ahí. Y sabes, yo tomé mi cruz y empecé a reprender a los demonios. Y esta persona sale volando del asiento. Hace un tackle, me noquea. Se pone encima mío y me empieza a dar una paliza. Y así es como ellas son introducidas a esto. Y mi esposa piensa, no sé qué está pensando. Pero bueno, yo me recupero y expulso a los demonios de esta persona. Y les digo, esta noche, bueno, ok, sé que lo ha visto ahora. Y me dijo, sí, estará bien. Sí pudieron ver todo eso. Pero no genera una pregunta. Porque todas decían, Padre, tú nos enseñas que si caminamos en Cristo estaremos a salvo. Tú nos enseñas que ese es el lugar seguro. Seguir a Jesús. Y les dije, ¿cuál es el final de la historia? Sí, me noqueó esta persona por un momento, pero no me mató.
Yo no fui lastimado de ninguna manera grave. Me puse de pie de vuelta y expulsé al demonio. Es una guerra espiritual, chicas. Así que a veces puedes ser noqueado una vez cada tanto, pero te pones de vuelta, luchas con el diablo y sigues adelante. En la sumisión, esta es la lección que nuestros hijos han aprendido. Y te diré, tú aprenderás esto algún día, verás esto algún día. Les decía esto. ¿Cuándo comenzaron ellas a involucrarse contigo en la liberación? No lo hacían. Solo la mayor entró en esto a un nivel profundo. Las otras estaban presentes y podían venir, orar conmigo, orar con gente, pero no sentían una real llamada hacia esto. Pero lo que salió de todo esto fue una comprensión de que la sabiduría se construyó en las vidas de estas niñas. Y les dije, escucharás salir de la boca de tus hijos algún día cosas que te bendecirán y que te sorprenderán. Y pensarás, realmente estaban viendo, realmente estaban escuchando. Todos estos años habían estado escuchándome predicar y lo recibían. Tú piensas que no lo estaban recibiendo, piensas eso. Pero mis chicas realmente escuchaban, aunque yo pensara que no. Pero bueno, tuvieron que trabajar con sus propias cosas. Y eso también es la bendición, porque mis hijas ahora no se acercan de esas cosas. Que otros niños sí se meterán, porque no lo saben. Y me lo han dicho, padre, no tocaremos esto, no nos acercaremos cerca de este peligro. Hemos visto el peligro, sabemos lo que hace. Pero al ser tú golpeado, da un poco de miedo. Si alguien está escuchando, me encanta cómo lo presentas y tu perspectiva. Hey, sí, fui un poco golpeado, pero al fin de la historia ganamos. Pero vieron otros casos donde fuiste noqueado. Sí. Y parece, pero tú dices, el Ministerio de Liberación es seguro. ¿Cómo reconcilias esto? De que es al mismo tiempo seguro y peligroso. Yo estoy vivo y en buena salud. No he tenido ninguna lesión permanente. No me va limitado en mis relaciones con mis hijas ni mi esposa. Que esto es lo único que realmente importa y Dios ha continuado a bendecirme. ¿Han habido algunas batallas en el camino? Seguro. Muchas. Probablemente una de las más interesantes fue cuando quedé inconsciente. Yo estaba ministrando y saltó de la silla antes de que yo pudiese saberlo y me había noqueado inconsciente y yo estaba en el piso con sangre de todos lados. Y mi esposa, Laura, saltó y dijo, en el nombre de Jesús, te ato y te comando a ser juzgado por el ángel del Señor. Y el tipo se colapsó en el suelo. El demonio hizo lo que ella dijo, pero el demonio me tomó por sorpresa. Pero, ¿qué aprendí de esto? Eso es algo muy importante. Yo no tenía que estar ministrando a esta persona. Él vino a mí con alguien más y yo violé una regla de ministerio. Cuando la gente viene a verme por un ministerio personal, tienen que llenar un formulario de recepción. Tengo que saber sobre ellos, su historia, cuál es su historia, en qué me estoy metiendo antes de empezar a ministrar para ellos. Es una regla. Y habían traído a este joven hombre, un niño de 15 años. Y su padre estaba en la cárcel por asesinato. Él tenía una vida horrible. Y dijeron, oh, por favor, vino con nosotros, puedes tomar unos minutos para orar por él. Y rompió una regla. Yo sabía mejor. Dejé que mi compasión tome la mejor parte de mí. Y me puse a mí mismo en peligro. Yo no sabía lo que estaba pasando. Me senté y me dije, dime algo sobre ti mismo. ¡Boom! Entonces tú aprendes estas cosas en el ministerio. Esta no es culpa de Dios, es mi culpa. Dios me dio sabiduría, me dio experiencia para poder manejar situaciones. Si yo no siguiera las reglas y principios bíblicos que Dios me ha dado, sí, me pondría en peligro. Y no es culpa de la liberación. No fue una decepción de Dios. Yo no fui sabio.
Y quizás hay gente que está escuchando esto y dice, sí, pero yo he estado haciendo liberación y yo nunca fui lastimado. Bob, ¿podrías en perspectiva contarnos cuántas liberaciones en persona has hecho hasta este punto? Bueno, hace un par de años paré de contar, pero más o menos 50,000. Para los que están viendo y dicen, no, yo nunca fui lastimado. Bueno, has hecho solo 5 o 7. Llega a 10,000 y vuelve con la historia. Y yo creo, porque tú estás escuchando a una persona que ha hecho esto aproximadamente al día, ¿cuántos haces? Hago un promedio de 1,500 a 2,000 exorcismos al año. 1,500 a 2,000 al año. Suena como mucho, pero si ves mi agenda y haces la matemática, ves cómo esto se suma. Es cada día, de lunes a viernes, todos los días, 5, 6, 7 sesiones, a veces más por día. A veces más de un exorcismo en una sesión. Y estoy haciendo esto 5, 6 días, a veces 7 días a la semana. Y la gente a veces te acusa de hacerlo por dinero, porque tú cobras por la liberación. Pero lo que mucha gente no sabe, cuando estás escuchando la historia, especialmente cuando Bob está compartiendo sobre su experiencia en el comienzo, cuando él tenía una elección, ¿complazco al pastor o voy por la realidad? Mucha gente que hace estas acusaciones no sabe que estas finanzas se usan para correr el ministerio y has dedicado toda tu vida a esto y la Biblia dice que esto realmente es valioso. Pero también conozco mucha gente que fue a tus encuentros que ni siquiera eran creyentes. Uno de ellos, muchas personas no lo saben, fue Everett. Everett pidió una llamada 1 a 1 contigo y él fue ahí a aprender cómo expulsar cosas de la nueva era, cosas de la New Age. Y no solo se tomó tiempo para decir, hey, tengo una sesión, tomaste tiempo para ministrar a él, para evangelizarlo, más incluso de lo que fue la sesión, y justo ahí tú lo llevaste al Señor. Y él es una de mucha gente a la cual esto le ha pasado. Y él salió de ese encuentro llorando sin parar por 30 días. Y él no es una persona que llora, y él realmente encontró a Jesús. Se convirtió en un cristiano después de esto, olvidó la nueva era, vino aquí y comenzó a trabajar para mi ministerio, se casó con una persona y escucho estas historias en muchos lugares distintos. ¿Por qué haces lo que haces cada día hoy? ¿Podrías haberte retirado? Bueno, sí, podría ser, pero ¿cuál es el punto? Y en referencia a lo que tú dices, mucha gente no entiende que para hacer lo que yo hago, tengo que tener un equipo, tengo que tener un lugar, pagar una renta. Tengo que tener a alguien que organice las cosas. ¿Dónde voy a reunirme con estas personas? ¿Cómo? ¿Quién va a agendarlos? ¿Quién va a manejar este enorme influjo de gente que quiere llegar a mí? Todo esto tiene que ser manejado. Tengo mucha gente para manejar esto y todas las invitaciones que tengo para ir aquí y allá, para hablar, para aparecer en distintos shows y eso. Es mucho. No soy solo yo y la Biblia y la cruz sentado ahí en cualquier calle en una esquina. Hay mucho que va detrás de escena para hacer todo eso posible. Entonces, ¿quieres saber por qué? ¿Por qué lo haces ahora? Podrías haberte retirado. Escribir más libros. ¿Qué me empuja? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué haría otra cosa? Si yo me retirase, ¿qué haría? Simplemente volver loca a mi esposa. Jugar al golf. He jugado al golf. Una vida entera de golf. No quiero jugar más al golf. No voy a volverme mejor en esto. ¿Cuál es el punto? Estoy lleno. Tengo significado en el reino de Dios. Significado con mi familia. Significado para con mí mismo. Esto no es lo que todo el mundo realmente quiere. Un sentido de significado, de sentir que están haciendo algo que tiene sentido. Podría estar muerto si me hubiese retirado. En serio, ¿cuánta gente se retira y comienza a morir porque no tienen una razón para vivir? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hacer esto por la voluntad de Dios, por cuanto tenga fuerza y Jesús, hasta que Jesús vuelva. No hay nada más emocionante que lo que haga.
Cada día. Por Dios, vengo a la noche y mi esposa me escucha y le siento las historias, le cuento las historias y le digo, ¿sabes? Nunca había encontrado este demonio antes. El que conocí hoy, después de todos estos años. Escucha esta historia sobre este demonio que apareció de la nada. ¡Wow! Y hablamos media hora, 1 hora, 2 horas. Conversamos. Hablamos de cosas del Señor. Estoy unido con mi esposa, unido con mis hijas. Tengo una gran vida. Adelante todos. Sé que has respondido esto probablemente 1 millón de veces, pero ¿qué les dices a la gente que piensa que los cristianos no pueden tener demonios? Bueno, primero que nada, la gente que dice eso no hace liberación. Ellos no hacen activamente liberación. ¿Conoces a alguien en liberación que crea esto? No. Porque la gente que viene a ellos manifiesta demonios y son cristianos. Por la mayoría, el 99% de ellos probablemente. No habría ministerios de liberación de ninguna clase. Dios, contigo y otros grandes ministros de liberación, no tendrían nada que hacer en ese reino si los cristianos no pudiesen tener demonios. Segundo, es una visión etnocéntrica, xenofóbica, americanizada, occidentalizada forma de ver las cosas, sistema de creencias. La Iglesia Católica no piensa esto. Estuvieron haciendo exorcismos mucho tiempo antes que nosotros. Nadie en un ministerio importante en África cree esto. Ni lo creen en India, ni lo creen en Asia. En ningún lugar no occidental, no caucásico, piensan esto. Ni siquiera las culturas islámicas piensan esto. En América vivimos en una burbuja teológica. Esto es lo que la gente no entiende. Okay. El marco teológico de referencia de América es básicamente europeo, pero está americanizado. Es una versión de esto que solo llega unos siglos atrás. No va muy atrás. Nuestra experiencia en América ha sido como una cultura protegida por unos océanos a cada lado y gente teísta que fundó el país. Había un muro contra el mal. Esto no existía en el resto del mundo. Entonces, por 1 milenio, y por cierto, por cientos de años, habían tenido que lidiar con demonios. Y cuando vino el cristianismo, tuvieron que lidiar con la realidad de que cuando alguien se convertía en cristiano, tenían que expulsar sus demonios para que pudiesen caminar con Dios. Esto nunca se desarrolló en una teología americana que era esencialmente calvinista. Y como resultado, la gente fue capaz de mantenerlo fuera de su campo de visión. Entonces, la gente que dice que esto no puede pasar desde el púlpito, en el internet, en iglesias, están completamente aislados de la realidad, de lo que está pasando en la gente y en sus vidas. No saben. Están pontificando desde un púlpito, están parados ahí en su torre de marfil. Y no quiero decirlo denigrantemente, pero es la realidad de lo que están haciendo. Y no saben lidiar con el desastre que es el mundo. Por una cuestión. No dan consejo, no pastorean, no ministran. Sé que es difícil de hacer, especialmente si tienes éxito. Es difícil encontrar el tiempo. Pero tienes que mantenerte en contacto con la necesidad humana, porque así tendrás gente buena cristiana viniendo a ti con malísimas experiencias. Porque esto me está pasando a mí. Vas a tener una buena mujer cristiana diciéndote, pastor, estoy siendo violada a la noche. Y no sé por qué. Y por cierto, eso no va a pasar porque nunca le va a decir, porque sabe que él no le escucharía. Entonces, la posibilidad del ministerio a alguien que tiene demonios y es cristiano ha sido recluida. ¿Conoces a cualquier cristiano que tiene un demonio que fuera a ir y hablarle a John MacArthur después de que predicó un domingo a la mañana y le dijo, ¿puedes orar liberación para mí? No. Y él es un buen hombre de Dios, ha hecho cosas maravillosas por el Señor, pero él me humilló en televisión nacional una vez, pero lo perdono por esto. Esta es la trampa. Y tienes esta gente que viene a ti, viene a mí.
Tengo una mujer que vino a mí hace unos días y me dijo, fui a cada pastor en mi ciudad, fui a cada ministro, pastor evangélico, y nadie ni siquiera me hablaba. Le hablé y en 5 minutos los demonios están apareciendo en todos lados. Solo porque la escuché. La escuché. Los pastores muchas veces no escuchan. Predican a la gente, ponen las reglas, les dicen cómo debe ser. No escuchan cómo es en el mundo real. Para la gente común, en nuestro mundo lleno de internet y pornografía y dramáticas explosiones y crecimientos de la New Age, no escuchan a esta gente. Y tú ves que el muro que teníamos antes, cuando este país fue fundado, tiene grietas ahora con tanta gente joven expuesta a la brujería, a lo oculto, que se vuelve casi domesticado, casi común en nuestra generación. ¿Qué dirías que son algunas de las maneras más comunes que has visto por las cuales la gente obtiene demonios? Bueno, no quiero ser malo al decir esto, pero tenemos muchos líderes teológicos en nuestro país que son dinosaurios. Son parte de un pasado que ya no existe. Se fue. Estaban en otra era. Esta es una nueva era. Es la era del ocultismo, del misticismo, de creencias metafísicas. Se empiezan a ser normalizadas. Ya no son más raras ni inusuales. Ahora estas son las creencias dominantes. Y si estudias cosas como yo lo he hecho, una de las religiones más grandes, Lifeway y otras, hacen estas encuestas, pero muestra que el 75 o más por ciento de los cristianos evangélicos no creen que Cristo es el único camino, que hay otros caminos a Dios. Este sentido de ceder, esta nueva normalidad en América, lamentablemente, debe despertarse la iglesia. Los pastores deben despertarse. Hay una nueva normalidad y esa nueva normalidad trae cosas, trae un camión lleno de demonios. Y tú debes estar listo para lidiar con esto. Ahora, esto es lo interesante, porque esto ya no puede ser más ignorado. Muchos de esos pastores, no quiero dar nombres, pero se han vuelto expertos en guerra espiritual y han hablado sobre guerra espiritual. Y estoy pensando para mí mismo, si algunos de ustedes sé lo que me han dicho en privado y están ahí afuera hablando de guerra espiritual y nunca han expulsado un demonio, no saben de lo que hablan, tú estás en un terreno peligroso. Pero ahora el terreno ha cambiado gracias a gente como tú y otros que han tomado esta causa. Los otros ahí ya no pueden ignorarlo como antes lo hacían. Mira todos estos millones de personas viendo al pastor Vlad. Debe haber algo pasando. Lo atacaré. Hablaré sobre esto. Pero es peligroso porque sabes de lo que hablas. Pero nosotros conocemos la realidad empírica de haber confrontado directamente al mal. ¿Cuáles son algunas de las puertas comunes, abiertas, que has visto para los demonios y para los que has expulsado? He notado en casi todas las liberaciones que la puerta abierta no comenzó con esa gente, comenzó generaciones antes. Tuvo que ver con un sacrificio humano, brujería, dedicar la línea sanguínea. Y hay muchos recursos dedicados a esta clase de maldiciones. ¿Sientes que las maldiciones generacionales especialmente son la vía central para que los demonios acosen a la gente? Bueno, lo has dicho muy bien. La primera cuestión es pasar por si un cristiano puede tener o no un demonio y si puede estar afectado por maldiciones de la línea sanguínea. Incluso a través de muchas generaciones que conocen. Y esto es algo más, que los pastores no reconocen y piensan que no es posible. Lo he lidiado muchas veces teológicamente. Si tú ignoras
la realidad, incluso ignoras la realidad neurobiológica con la comprensión que hoy hay de cómo el comportamiento ha sido transformado generación a generación. Ahora está empezando a ser entendido incluso en la comunidad psicológica. Sabes, a veces tienen que tratar el comportamiento que ha sido genéticamente heredado, porque incluso quieren saber sobre problemas ancestrales en terapia. Bueno, esto es interesante. La iglesia, por otro lado, no sabe sobre esto, no quiere hacer esas preguntas. Vienes a la cruz, das todo a Jesús, la sangre cubre todo. Él fue una sanación para nosotros y ve en tu camino. Para en su camino, pero tenemos todos estos demonios culturalmente demonizados, en realidad, cristianos culturalmente demonizados, pero terminan volviendo a cartas de tarot, horóscopos, yendo a mediums. Así como lo hablamos, hay gente que viene diariamente, mucha gente, tengo mucha data de gente de referencia para confirmar lo que digo. Gente que dice, nací de vuelta, fui salvado. Tenía que saber si me iba a casar o no, así que fui a un medium, o una madame tal o cual, o fui al internet. Yo no pensé que iba a haber un problema en esto. Esta es la mentalidad que tenemos hoy. Ese muro ya no está más ahí. Los cristianos están haciendo esto. Los buenos cristianos, gente que nació de vuelta, que aman a Jesús, que piensan en sus corazones. Pero luego dicen, bueno, solo veo pornografía una vez cada tanto. Solo hice 3 llamadas a un psíquico. Y el diablo comienza a obrar su camino. Y luego el muro cae. Ya no está más ahí. Y la otra parte del problema, ese muro estaba ahí por causa del legalismo. Mucho calvinismo y esa clase de mentalidades o evangelismos tradicionales, pentecostales. El legalismo intentó mantener el muro erguido, pensar, actuar, vestirse, todo, y estarás bien. Y ya no funciona más. No. Por ejemplo, tuve una escena interesante detrás de escena de nuestro ministerio, yendo hacia la comunidad del ejército. Hay mucha gente espiritual ahí. Y les hablé sobre reglas y las entienden. Pero hay otra generación joven que está entrando y que no está jugando con esas reglas más. Y están sufriendo muchas consecuencias espirituales. Eso está pasando en toda la comunidad cristiana. Y gracias a Dios por gente como tú, que son parte de una nueva forma de pensar sobre esto, que aprecian la herencia del pasado, pero entienden que hay un nuevo territorio que la iglesia está enfrentando hoy, que no tenía que hacerlo. ¿Y qué dirías sobre esta nueva ola? Siento que algunos genuinamente están haciendo liberación. Diría desde el COVID ha habido un gran carecimiento de la liberación online. Hay más interés. Y por cierto, muchos de nosotros más jóvenes que estamos conectados, nos paramos en tus hombros, reconocemos esto públicamente y te honramos privadamente y públicamente, pero también hay cosas extrañas que están pasando. Sé que en general somos felices y la gente habla de esto, los pastores hablan de esto, pero ¿hay algo que hayas notado, algún mensaje específico que tendrías para esta gente más joven, que está casi como surfeando la ola de la liberación? Sí, tengo mucho para decir. Lo primero es, ten cuidado, porque está entrando una marea. Puedes surfear la ola, pero nunca sabrás cuándo venga una marea que te puede llegar a meter debajo y tendrás una crisis que tendrás que atravesar. Y esta burbuja en la que estás puede explotar. Así que estate listo para esto. No te sientas solo exaltado por todas las buenas cosas que ves, que Dios hace. Satán es muy astuto y Jezabel nunca duerme. Algo va a pasar. Simplemente está listo para esto. Eso es lo primero. Segundo, no trates de sobretraumatizar
lo que está pasando. Manténlo real. Simplemente no lo adornes. Y podría dar algunos nombres, no lo haría, que casi juegan con esto, casi como si fuera un juego. Y no digo que no aman a Dios o que no quieren ayudar realmente, pero este territorio que es paranormal es fascinante para mucha gente. Y a veces ven cosas, ven que cosas que aparecen, que quizás es mejor no ver. Y no deberían estar pasando. Hay una falta de sabiduría. Y básicamente hay falta de profundidad teológica. Si tú ves el currículum de algunas personas, hay un apóstol, ¿qué? ¿Cómo llegaste a hacer esto? ¿Quién te dijo esto? ¿Quién de la nada te hizo esto? De la nada. ¡Ey! Hay algunas cosas que pagar. ¿Cómo de repente aparece siendo una gran voz de Dios y revelación? Y lo otro que diría, hay mucho para decir. Podría meterme en mucho problema aquí. Si tú vas a hacer la declaración, el Señor me está mostrando, que más bien te esté mostrando. El Señor me ha revelado esto o aquello, esto o esto o esto. Y le digo a la gente, si Dios te ha revelado algo, mantén tu boca cerrada. Deja que te guíe detrás de escena sobre cómo maniobrar, cómo derrotar al enemigo. Y puede que haya un tiempo en el cual digas, así dijo el Señor. Hemos ido de 0 a 100. Y sin mucho del trasfondo teológico, entrenamiento, estudio, profundidad y comprensión, hemos entrado en lo milagroso. Y de lo milagroso lo hemos querido adornar. Y luego hemos querido reclamar una fama automática por tener un título que parece ser muy augusto y muy impresionante. Ahora, yo no quiero disminuir a gente que legítimamente se ha preparado apropiadamente y que realmente tiene las credenciales, pero hay mucha farsa. Y dicen, esto va a sacudir a alguna gente. Ellos tienen demonios. No voy a dar nombres. Te podría decir en privado, quizás no. Hay gente que ha obtenido demonios y los demonios me dicen, cuando ellos, tal o cual pastor o apóstol, me puso las manos para expulsar un demonio, me puso un demonio. Y eso es peligroso. No quiero que la gente diga, tengo miedo de ver si cualquier persona ora por mí. No estoy diciendo esto, pasa con todo el mundo, pero sé sabio. Siento como que tanta gente ha descubierto, antes de ser desarrollado, ha descubierto muy prematuramente. ¿Sabes? Cuando mi esposa estaba embarazada, aprendí sobre la importancia de esto porque quieras ver a tu hijo nacer más rápido. Esto no es saludable. Tú quieres que el bebé esté en la oscuridad, en el útero. Ahí es cuando el desarrollo más esencial pasa. Y siento que en el mundo de que si tienes una cámara y un micrófono, no necesariamente tienes que tener una voz y alguien desarrollándote. Simplemente sientes, eres la autoridad ahora. Y hoy por hoy, si tú sabes cómo expulsar un demonio o hacer que se manifieste, mucha gente lo hace por clickbait, lo hace por un show. Y esto un poco nos contrista. Y va a haber un choque, incluso en ministerios de liberación que van a experimentar esto si no lidian. Primero con cuestiones personales y segundo, si no se vuelven humildes y comienzan a corregirse. El demonio que tú expulsaste probablemente por mayoría, que mencionas a Jezabel en tu libro. ¿Cómo opera Jezabel? ¿Y cuál es su tarea cuando viene a las iglesias, a los ministros y los cristianos? Bueno, debes conocer la agenda. Manténlo simple. Jezabel es el control, la manipulación, el asesinato, sexo y la destrucción de gente en el ministerio.
Eso es lo que es. Jezabel es una asesina. Ella asesinó a los profetas de Dios para establecer la religión de todos los dioses. Quiso matar a Elías, mató a Anabeo, mató a cualquiera que pudiese meterse en su camino. Y hablamos de asesinato espiritual aquí. Quiere asesinar el llamado, asesinar quién eres y todo sobre ti. Y luego te manipula. Es una maestra de manipulación. Lidio con este demonio más que cualquier otro y reconozco las tácticas inmediatamente. Es un juego mental, ¿sabes? Si lidias con demonios, por ejemplo, de muerte o Baal, la agenda es muy directa. Con Jezabel constantemente está maniobrando, engañando y tratando de manipular las circunstancias. Incluso en una sesión de liberación tratará de llevarte por un camino y tienes que jugar casi al ajedrez con Jezabel. Mover aquí, mover aquí, mover aquí, mover aquí. Y siempre está buscando hacerte un jaque mate. Siempre está tratando de hacerte creer que está en un lado o en otro. Y bueno, siendo joven en el Ministerio de Liberación, podrías empezar a creer en estas cosas y te manipula. Asesinato. Ella asesina, manipula, controla. El control es enorme. Ella no está satisfecha, pero hasta completamente dominarlo. Primero que nada viene de un reino fenicio como una sacerdotisa. Viene a Israel y busca el trono. Obtiene el trono y quiere destruir la religión. Mata a todos los profetas de Dios, todos excepto algunos que se escondieron. Y eso no fue suficiente. Controló esto y aquello. Controló a todo, a Ahab. Es esta persona de la nada, pero realmente es nada. Lo obtiene. Asesinato, manipulación, control, sexo. Por esto, Jezabel es tan prevalente en nuestra cultura hoy. Nuestra cultura se trata de sexo y eroticismo y lujuria. Eso es Jezabel. He dicho esto antes. Cuando yo veo la ficha de ingreso de cualquiera antes de ministrar para ellos, si veo que han sido violados o ha habido incesto o algo así, las tres, y nunca tuvieron liberación, tienen a Jezabel. Y cuando comienzo la sesión de liberación, trato de romper maldiciones y algunas oraciones. Los miro y les digo, ok, Jezabel, tú estás ahí, vamos. Estás ahí. No hay ningún modo de esta mujer que ha sido violada y ha tenido incesto. No estés ahí. Y tiene espíritus incubus y tienen sexo ahí a la noche. Estás ahí, Jezabel. Es cuestión de tiempo hasta que se manifiesta. Siempre está ahí en esas situaciones. Pero la otra cosa es, Jezabel quiere la destrucción del hombre y la mujer de Dios. Y nuevamente, tú ves, ella quiso ser reina, quería destruir a los alabantes de Jehová. No quería dejar que los profetas de Dios estén unos con los otros, no. Una verdadera religión, una verdadera fe tenía que ser eliminada y no paró hasta que los hombres o mujeres de Dios que persiguió fueran eliminados. Cuando tú entiendes quién es y de qué se trata, sabes qué esperar. Y para alguien como Elías, que estaba en guerra con Jezabel, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú recomiendas para los hombres y mujeres de Dios, gente en el ministerio, para mantenerse cuidados? ¿Y cuál es alguna clase de coraje o instrucción que tú darías para alguien como yo, para un ministro, en guerra con Jezabel? No estamos hablando, por cierto, cuando el demonio está dentro, estamos hablando por fuera ahora. Bueno, veamos a Elías.
Yo todavía no entiendo a esta persona desde un punto de vista psicológico. No lo entiendo. Él hace todos estos milagros. Hace que el fuego baje del cielo. Es sólido. Dice, toma 850 profetas, mátalos, elimínalos. Pero este tipo no toma prisioneros. Jezabel dice, en 24 horas seremos tú o yo que esté muerto. Y él se va corriendo y se esconde bajo un árbol, luego se esconde en una cueva. Él corre. La Biblia dice que literalmente corrió una distancia considerable. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay de Jezabel que puede intimidar tanto a alguien? Estamos viendo a la Jezabel histórica, pero este es el prototipo de cuando el demonio desarrolla esas características. Jezabel se define de este modo y el modo preexistente de su espíritu a través de Isis, Ardi, Ashtoreth y todos estos lugares. Así que cuando tú sabes lo que estás enfrentando, tú comprendes que esto no para, solo comprende la fuerza. Y ten cuidado. Si lidias con Lucifer o Leviatán, es un encuentro de poder. ¿Quién lo hubiese imaginado? Un hombre de Dios, una mujer de Dios contra el demonio. Ahora, Jezabel es muy seductora. ¿Cómo te mantienes segura? ¿Qué haces? ¿Cómo evitas ser Elías, salir corriendo y simplemente esconderte? Bueno, creo que por fuera de la liberación y del ministerio, normalizar tu vida. Normalízala. Ahora, más allá de increíbles historias extrañas que podría contarte todo el día sobre lo sobrenatural del diablo, yo sé cuándo alejarme de esto. Sé cuándo irme de esto. No me voy del llamado, pero dejo la oportunidad del ministerio para ir a ser yo, padre, marido, amigo, cualquiera sea el rol que tenga que ser. Vive una vida normal. Entonces, yo expulso demonios todo el día, llego a casa, saco a pasear el perro con mi esposa, me siento y hablo de la vida, el atardecer, lo que nos interese en política. A ambos nos interesa la política, hablamos de política. Hablamos de cosas que nos unen, que son naturales y que nos llevan al hecho de que no soy solamente un hombre de Dios luchando con Satán. Tengo estas otras responsabilidades. Y para alguna gente del ministerio, no saben cómo hacerlo. Están casi obsesionados con estar en un lugar en el cual ellos son el hombre de Dios. Siempre tomando las decisiones, haciendo esto y aquello. Y esta es la lección que tuve que aprender. Pero afortunadamente, mi esposa y yo ambos caminamos, andamos en bicicleta, nos encanta estar al aire libre. Incluso Elías, él tuvo que dormir, conseguir comida, descansar. Y tuvo que normalizar, volver a lo normal de su vida, en vez de que todo sea espiritual y sobrenatural todo el tiempo luchando contra esto. Y esta es una lección muy importante. Y cuanto antes la aprendas, mejor estarás. Es difícil de apagar. Siempre hay una persona más desesperada. Siempre hay un demonio más con el que luchar. Jesús, colgando después de 3 años, literalmente dijo, ya está, voy a colgar en una cruz. Hice mi trabajo, ahora ustedes hagan el suyo. Doctor Bob, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia. Gracias por ser tan honesto con nosotros y compartir todo esto. Tienes una escuela internacional de liberación, cursos avanzados. ¿Podrías hablar un poco de
si alguien quiere aprender más sobre liberación, ¿dónde pueden tomar esos cursos? ¿Qué tal si hay alguien escuchando esto que obtiene esta sensación de creo que tengo que atravesar liberación yo mismo? ¿Dónde pueden recibirla por tu ministerio? Bueno, yo siempre creí en la educación. Siempre he sido un estudiante de humanidades, de sociología, historia. Siempre tuve un interés en medicina, porque quería ser un doctor. Planeaba ser un doctor un día. Y hoy traté de reunir todos estos pensamientos. Era un estudiante de religiones del mundo. Escribí un libro muy importante en este tema que todavía se usa en colegios bíblicos hoy por hoy. Y mi regla era poner esto en el contexto de demonios, del diablo y de lo sobrenatural. Porque nuevamente, eso es lo que falta. Y hace 10 años establecí algo llamado la Escuela Internacional de Exorcismo. 30 cursos que llevan a un individuo desde los básicos de la historia y la teología sobre el exorcismo y la liberación a aspectos prácticos de lo que tienes que reconocer para buscar y luego una plantilla para de hecho hacerlo. De ahí salió un movimiento llamado Haz lo que Jesús hizo. Y esto es el establecimiento de equipos de liberación por todo el mundo. Estas son gentes selectas que atravesaron nuestro entrenamiento y no solo una sección. Ahora tenemos la Bob Larson University, que es para departamentos. Pero si te llevo por los departamentos, verás ese desarrollo. Primero enseñamos la escuela de exorcismo. Porque el exorcismo es importante, porque existe en el cuerpo de Cristo. Y lo esencial de atravesar esto. Pero luego el siguiente departamento es el colegio de apologética y demonología. Cómo defiendes tu fe. Y cómo tú entiendes la demonología en relación con el mundo más abierto. La demonología del Islam, del hinduismo, del budismo, de la nueva era. Entonces tú intersectas la demonología de estas falsas religiones con el verdadero sistema, pero tienes que entender qué es. Tenemos algo llamado la Academia Avanzada de Liberación, donde entramos a temas muy específicos como quiénes son los demonios, cómo operan, cuál es la jerarquía del mal. No lo enseñamos al comienzo, solo queremos que entre lo básico. Estos son soldados de pie, la infantería, haciendo lo que un soldado básico hace. Ahora, si quieres aumentar en los rangos, entonces entras en la comprensión del reino real de Satán y cómo está organizado. Y finalmente tenemos el Instituto de lo Sobrenatural, que es el cuarto departamento de la Universidad Bob Larson. Y ahí tratamos de que la gente comprenda qué es el verdadero sobrenatural. Y la principal premisa, hay 10 cursos en cada uno de estos departamentos. No son cosas fáciles, son cosas profundas. Epistemología, neumatología, empiricismo de las creencias y cómo adquieres esto. Y luego tratamos de que comprendas lo sobrenatural, que realmente existe. Y que hay una cosa que tratamos de que entiendan, es que hemos sobreestimado lo que el diablo puede hacer. No sobreestimamos cuán sobrenatural es. Algo que la gente vea la tentación y les explico. Vean lo que estaba pasando aquí detrás de escena. Cosas que nunca he escuchado que la gente hable. Esto es sobrenatural. Con esto estaba lidiando Jesús. Y tenemos algunas vistas de esto en Janes y Jambre, en la confrontación con el faraón, cuando duplicaban los milagros de Moisés. Va mucho más allá de esto. No sabemos lo que él puede hacer, pero obtenemos vistazos de esto. Y es mucho importante saberlo antes de decir que el diablo no puede hacer tal o cual otra cosa. Minuto, hermano. Lo he visto hacerlo. Puede hacerlo. Ahora, él no es más grande que Dios. ¿Y cómo hacemos el balance? Bueno, mi objetivo es educar por completo a los cristianos interesados que realmente quieren entender la dinámica completa de la guerra espiritual. Tú puedes tomar el primer curso del exorcismo y expulsar demonios. Bendito Dios, hazlo y estamos apoyándote. Y lo siguiente que quiero decirte es,
Hay mucha gente que no sabe que tenemos una red internacional de gente que se reúne por Zoom. Tenemos una división europea, por supuesto una división asiática. Tenemos una división en los Estados Unidos. Y todos se reúnen regularmente como exorcistas entrenados para hablarse los unos a los otros, compartir los unos a los otros y tener enseñanzas y aprender de la experiencia de cada uno y compartir sabiduría. Mi objetivo aquí es hacer más que simplemente salir de la cama, ir a la oficina, conocer a cualquiera que vino de Inglaterra, expulsar demonios y volver a casa. No. Entrenamos gente. Quiero un legado. Quiero algo que dure. Quiero algo que esté aquí mucho tiempo. Es un cuerpo de evidencia que la gente puede ver. Ese es mi corazón, esa es mi visión. Para mí, el problema con la liberación ha sido una sola cosa. Una persona haciendo algunas liberaciones, muy emocionado por esto, que se convierta en un brazo mayor de la iglesia, que sea intelectualmente, históricamente, bíblicamente y existencialmente defendible. Eso es bueno. Gracias por esto. Y, gente, los links para esta escuela van a estar aquí en este video. Y también si tú eres quien está en necesidad de liberación, vamos a poner también los links aquí. Puedes pedir una liberación por Zoom, incluso con Bob o alguno de sus asociados, y recibir ese ministerio si lo necesitas. Pero si has sido liberado, esta conversación fue de ayuda para ti. Realmente quiero darte el coraje que el próximo año sea donde te unas más profunda, donde comprendas más cosas, ganes conocimiento y aprendas del mejor en nuestra generación, que no solo lo ha hecho, sino que también lo ha estudiado, lo estudia y está dispuesto a compartirlo contigo. Y mi testamento de esto, porque yo atravesé esta universidad, los primeros 3 niveles, es increíble información. Cosas así no la obtienes en ningún lugar, ninguna universidad, no la obtienes, porque es alguien que realmente te lleva a través de la Biblia, de la historia, de la experiencia, y combina todo esto. Es algo realmente pesado e importante, pero es algo muy bueno y es muy necesitado. Dr. Bob, gracias por tu tiempo y tu ministerio. Bueno, gracias a ti por ser parte de una nueva generación que está dispuesta a responder a este llamado. Francamente, fue mucho más fácil para los discípulos expulsar demonios en nosotros. El mundo no era tan sofisticado en términos del mal. Satán había tenido 2000 años menos para construir su reino. Nosotros tenemos ahora un trabajo más difícil. Y tú y los otros que son parte de tu generación tienen un trabajo más difícil que yo. Por la desintegración moral de este mundo, que es mucho más severa. E incluso desde que yo he comenzado, ¿tú piensas que el diablo ha estado sentado quieto? No. Él está diciendo, oh, hombre, ahora tenemos que lidiar con Vlad. Y tal y cual. ¿Y qué hace? Bueno, tiene que haber simposios en el infierno que dicen, no pudimos saber qué hacer con Bob Larson, pero lo intentaremos con Vlad o con quien sea. Y soy serio con esto. Satán va a tratar de hacerlo cada vez más difícil, pero por la gracia de Dios y su poder, que es más fuerte, que no tiene límites, vayamos y hagámoslo. Hagamos lo que Jesús dijo que hagamos.